televisión en su tiempo. A continuación, tengo el gusto además de pasarle la palabra a Teresa Arcure, compañera periodista experta en Oriente Medio, ha sido corresponsal de televisión española en esa zona del mundo. De televisión, perdón. De televisión, bueno. Y en la actualidad es consejera, espero que aquí no me confunda, de Radio Televisión Española. Tiene la palabra, Teresa. Gracias, Manuel. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. No tengo que hacer como todo digo. Buenos días a todos, gracias. Y yo quería empezar aclarando que mi conocimiento del área básicamente se circunscribe al mundo árabe oriental, próximo oriental. Es decir, que mi experiencia y mi conocimiento más directo pues se centra en Palestina, Líbano, Siria, Jordania, pero debo advertir que yo los países del Golfo no los conozco, nunca he estado, aunque evidentemente hay otras formas de conocimiento como es, digamos, el interés y el seguimiento. Pero me falta ese aspecto de conocer por experiencia directa las sociedades de estos países. Y ya entrando un poco en materia, yo voy a intentar, contar cómo las revueltas, revoluciones en los países árabes se han percibido desde el lado de acá, desde Occidente. Cuando yo digo Occidente, me estoy refiriendo a Occidente como poder, porque incluye básicamente los gobiernos, pero también la estructura mediática, es decir, aquello es un concepto que va más allá de lo geográfico y que creo que todos podemos acordar en sus significados. El modo en que se ha visto, se ha percibido, se ha reaccionado desde el inicio en Túnez de lo que empezó siendo una protesta, yo creo que no solo es un modo de conocer lo que ocurre allí, y estoy hablando como occidental, sino básicamente lo que nos retrata es a nosotros, nos da conocimiento sobre nosotros, occidentales. Y yo diría que lo primero que ocurre cuando empiezan a aparecer las noticias de protestas en Túnez, protestas cada vez más masivas, derrumbe de la dictadura tunecina, después Egipto. La primera reacción, yo creo que es significativa, porque a veces es más importante, yo creo que es más importante intentar ver cómo ocurren las cosas que preguntarse inmediatamente por qué ocurren. Me parece más aclaratorio intentar ver cómo se sucede y podemos llegar a comprender mejor. Y yo creo que la primera reacción es muy significativa porque la primera reacción es de sorpresa. Es decir, todos, desde los políticos, diplomáticos, periodistas, supuestos expertos, están con el pie cambiado. Ninguno esperaba, no era previsible que del mundo árabe surgiese este tipo de movimientos. Y la primera reacción primero es de ¿qué pasa? No lo esperábamos. Pero inmediatamente, muy pronto, y estoy hablando a las 2 semanas en que ya el movimiento aparece en la dimensión de lo que realmente era, la siguiente reacción es básicamente de sospecha. Y quizá si recordamos cómo era el tipo de comentarios de las tertulias, la pregunta básica era ¿y dónde están los hermanos musulmanes? ¿Dónde están los islamistas? En Egipto, en Túnez. En esta pregunta, nuestra pregunta inocente, lo que se está preguntando es ¿dónde están los hilos que mueven a esta gente por detrás? Los hilos que mueven estas grandes manifestaciones. ¿Por qué estas reacciones? Porque nuestra mirada está también determinada por los prejuicios estereotipos que desde el lado de acá tenemos hacia el mundo del otro lado del Mediterráneo. Porque realmente, si recordamos, había mucha información en esos momentos, muchas imágenes, muchas televisiones, muchas radios. ¿Qué es lo que teníamos delante de las narices? Y sin embargo, de algún modo costaba verlo. Teníamos ciudadanos. ¿Qué es lo que había en Túnez y lo que había en Egipto? Primero, no había banderas del Islam.
había banderas nacionales, la bandera egipcia, la bandera tunesina, y había ciudadanos, por decirlo de alguna manera, en pie de calle. Pero los occidentales nos cuesta ver a los árabes como ciudadanos. O los vemos como musulmanes suníes, chiíes, o los vemos como wahabíes, como muy bien señalaba antes, o si no los vemos como tribus enfrentadas, súbditos aislados, no los vemos como ciudadanos intentando tomar las riendas de su vida social y política. Y sin embargo creo que lo más significativo, lo más claramente, bueno, lo diré yo desde el punto de vista admirable de lo que ha pasado en Túnez y en Egipto, y luego sé que toma otras, es precisamente esa capacidad de movilización ciudadana, de espíritu cívico y solidario de ciudadanos. Recordemos que en la plaza Tahrir de Egipto estaban coptos y musulmanes protegiéndose unos a otros en los primeros días en los que había intervenciones policiales. Bien, esto pasa y después este fenómeno de ficha de dominó, de contagio, enseguida llega Libia, el caso de Libia, donde ya parece ser que Occidente ya está sobre aviso, porque todo lo que ha ocurrido en Túnez y en Egipto significa de primeras la ruptura de un statu quo que ha ido funcionando desde Libia, desde la Primera Guerra Mundial, como ya el mundo ha señalado Tiberio, desde el final de la Primera Guerra Mundial, que básicamente responde a las estrategias coloniales de las potencias occidentales y las dictaduras que la ciudadanía de Egipto y Túnez tumba son dictaduras que son pilares básicos de la estrategia colonial occidental en la zona. Y yo creo que hay un tercer paso, y enseguida digamos un poco al caso de Bahrein, que es el de retomar presencia en la zona. Y entramos en la situación de Libia, donde la movilización deviene enseguida en guerra civil, y donde la actitud occidental es ya otra, especialmente la de Francia y la de Inglaterra. Es no de decir, a ver, aquí qué pasa, estarse resistiendo, porque no olvidemos que a los dictadores de Túnez y de Egipto se les intentó defender hasta que ya se vio que no había posibilidad, porque la calle, la ciudadanía los tumbaba. Y sin embargo, en el caso de Libia ya hay, creo yo, una búsqueda de recuperar protagonismo. Francia, Inglaterra básicamente, y Estados Unidos un poco en este caso por detrás. Y para ir un poquito más rápido, que no sé cómo voy de tiempo, muy bien, llegamos, claro, al punto clave y el punto central por el que estamos aquí. Yo, ¿por qué la verdad? ¿Qué pasa con Bahrein? Cuando empiezan a llegar las primeras imágenes e informaciones de movilización en las calles, de represión brutal, incluso de algo bastante más grave, como es de la intervención de un país vecino, como ya se ha señalado aquí, de Arabia Saudí. Pues yo creo que la reacción clarísima de Occidente es decir, uy, quedémonos quietos, no toquemos eso, no creamos espíritu de solidaridad con Bahrein, porque no nos interesa que se mueva nada, ni una de las piezas de los países de la zona del Golfo. Y evidentemente porque no nos interesa nada que debilite a nuestro principal aliado, no solo en la zona del Golfo, sino en todo el espacio árabe, que es Arabia Saudí. Y creo que eso lo debemos de tener bastante claro, y que a mí me preocupa que generalmente tendamos a pensar que desde Occidente tenemos capacidad o el deber incluso, o de intervenir en Bahrein, porque yo, y creo que desde la perspectiva árabe, por lo menos la experiencia que yo tengo de conocimiento de sociedades árabes, la experiencia histórica y hasta ahora mismo de cómo interviene Occidente en el mundo árabe, Occidente interviene casi siempre en forma de invasiones y en forma de armas. No es
eso lo que yo creo que está demandando el movimiento de ciudadanía en rebeldía frente a los regímenes que han contado con el respaldo de Occidente total hasta anteayer, porque claro, ya no puede respaldar algo que cae, entonces te interesa estar en buena posición frente a lo que viene. Y yo creo que el levantamiento, y quiero que quede claro que estoy hablando siempre árabe, no estoy hablando del levantamiento musulmán, porque es un levantamiento de ciudadanía árabe, que mayoritariamente es musulmana, pero que evidentemente, si pensamos sobre todo en la zona del Próximo Oriente, bueno, tenemos ahora mismo Siria, la situación en Siria, donde la presencia, por ejemplo, de no musulmanes es importante, significativa. Bueno, la de Líbano también, donde Líbano está muy quitado, medio un poco por. Pero creo que uno de los sentidos también de la movilización de las ciudadanías árabes no es solo frente a sus regímenes, que evidentemente es primero frente a los regímenes que los oprimen, pero es también frente al diseño y a la estrategia que ha dominado la zona. Y ese diseño no es exclusivo de esos regímenes. Ese diseño se ha hecho fuera, se ha hecho en despachos de potencias occidentales, y básicamente lo que implica esa estrategia implica mantener siempre a las poblaciones árabes en situación de atraso, de sumisión y de dependencia. Y yo creo que la voz de los que estaban y están en las calles de las ciudades árabes también está luchando contra eso, porque son dos caras de una misma estructura. Y a eso yo creo que desde el lado de acá, desde Occidente, hay que básicamente respetarlo, apoyarlo en la misma medida en la que apoyarlo intentando conocerlo con información, incluso con campañas de aislamiento de los regímenes, pero cuidado con demandar más hasta el punto de justificar la clásica intervención de Occidente, que siempre en ese lado del mundo ha sido destructiva. No sé si me he explicado bien. No, yo creo que estoy en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa, y efectivamente, me quedamos.